Amados, sean grandemente bendecidos en esta mañana. Vamos a comenzar el día de hoy. Yo diría, amor, que pusiera la estufa ahí más al medio para que le dé más mejor a la gente, porque hay algunos que están con los pies mojados ahí. Entonces yo prefiero que esté más ahí, que la pongan más ahí para que esté más calentita la gente y la pueda sacarle la humedad que tengan algunos, ¿no? Más, ahí, pues, eso ahí, para que la gente esté más calentita ahí, igual ahí está bien. En esta mañana vamos a abrir la palabra del Señor en Éxodo. Recuerde que estamos hablando acerca de la honra del llamamiento, ¿no? Hebreo capítulo 5, versos 4 y 5, ahí vamos a comenzar el día de hoy. Este discipulado lo estamos haciendo estamos desglosando y cada palabra la estamos intentando desmenuzarla al máximo para el bienestar nuestro, ¿no? Para el bienestar de nuestra vida. Porque usted sabe que las palabras, cuando Dios nos habla a nosotros, usted siempre tiene que entender algo. Las palabras, todo lo que uno dice, las palabras van cargadas de intencionalidad, sean estas buenas, sean estas malas. Usted sabe que una palabra tiene la connotación dependiendo del énfasis y del acento con el cual usted lo dice. Entonces, cuando usted y yo hablamos, o Dios habla, como nosotros tenemos la imagen de Dios, la semejanza de Dios, cuando nosotros hablamos, cuando usted habla, cuando cada uno de nosotros nos expresamos toda una intencionalidad. Y cuando Dios a nosotros nos habla con respecto al llamamiento, la intención de Dios es que valoremos aquello que Dios nos está dando. Entonces, la semana pasada decíamos que nadie puede valorar el llamado de Dios si primero no conoce al que lo llama. Es imposible. Imposible que uno valore algo y la dignidad de ese llamamiento si tú no conoces a esa persona. O sea, la persona de Dios, para nosotros, que Dios se revele a nosotros de la manera en la cual Él es, todavía no podemos cargar esa grandeza. ¿Y por qué no la podemos cargar en toda su dimensión? Estoy hablando de toda la dimensión. Porque la plenitud de Dios, el deseo de Él es darnos toda esa plenitud. Ese es su deseo. Esa es su declaración. Eso es lo que Él dijo. No es como nosotros cuando uno de pronto dice, se da cuenta, mira, yo quiero ayudarte. Entonces de pronto la otra persona que escucha al otro lado puede expresar, mira, tú dijiste que me iba a ayudar. Sí, pero yo no te dije en qué te iba a ayudar. Entonces de pronto uno ofrece algo y al otro lado te recepcionan de otra manera y te interpretan de otra manera. Y tú dijiste, no, yo nunca dije eso. Yo dije que te iba a ayudar en la medida que pudiera, pero a lo mejor tú te hiciste expectativas que yo no te dije, pero las palabras como cargan intenciones, la persona al otro lado las interpreta según su necesidad o su condición. Entonces, por eso Dios es muy específico. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la vestidura y todo aquello? Porque Dios es específico. Dios no es disperso. Por eso nosotros los cristianos tenemos que aprender a hablar en forma concreta, específica. Siempre usted tiene que ser específico. La gente común, ¿cierto? La gente común no es Dios. Usted le dice algo a Dios y ya Dios sabe lo que usted le quiere decir porque
no tan solamente escucha sus palabras, Él puede ver la intención. Entonces, nosotros, podemos discernir el tono de las palabras, pero no la intencionalidad de las palabras. Porque ahí ya estaríamos entrando en un ámbito donde solamente Dios puede pesar el corazón de la persona. Entonces, yo puedo ahí hacer un prejuicio. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque este texto, Hebreos capítulo 5, versos 4 y 5, ahí está, hay que saber interpretar muy bien cuando Dios a uno lo está llamando. Dios, amado, tiene un llamado para todos. No, tiene un llamado para todos. Y ayer mientras el pastor oraba, mientras el pastor exhortaba, mire, Dios me mostraba, me trasladaba del antiguo pacto al nuevo pacto, así, pero de una forma veloz, ¿no? Yo fui, bueno, ¿cuántos fueron enriquecidos ayer? Oh, bendecidos ayer. El Señor nos bendijo, nos hizo reír, nos hizo llorar también en algunos momentos, ahí nos emocionamos en algunas cosas. O sea, fue un cúmulo de cosas donde fuimos muy enriquecidos. Le comento esto porque mientras el pastor exhortaba, todo Dios, cuando Dios parte desde un punto, siempre vuelve al punto de partida de lo que Él siempre quiso, aunque en el camino muchas cosas se hayan distorsionado. Entonces, el anhelo de Dios para ti en el llamamiento es llamarte y hacer contigo lo que se propuso con el llamamiento. Entonces, venía el día de ayer, mientras escuchaba al pastor, venía a mi mente cuando Dios le dice a Israel: vosotros me seréis un pueblo de reyes y sacerdotes. Lo dice en el antiguo pacto. Pero al final en Apocalipsis, ¿cierto? Dice: y tú nos hiciste reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. O sea, la idea original de Dios siempre es la misma. Lo que Él quiso hacer contigo en tu inicio, al final te dice: esto es lo que yo quiero hacer y lo voy a hacer contigo. Entonces, yo decía, Dios mío, ¿cuánta verdad tenemos que seguir descubriendo con respecto a lo que nosotros hemos desprendido y nos hemos en alguna medida divorciado del antiguo pacto como una verdad absoluta? El antiguo pacto es una verdad total, una verdad plena. El tema, que como decía ayer el pastor, ¿cierto? Dios con el antiguo pacto a nosotros nos mostró una foto, pero después vino el original y ese original se posicionó dentro de nosotros. Entonces, esas cosas que son tan profundas a nosotros nos permiten valorar qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué tiene para nosotros, cuál es el proyecto espiritual que Él tiene para nuestra vida. Entonces, Hebreos capítulo 5, versos 4 y 5 dice de la siguiente manera, y dice, porque este texto hay que tomarlo muy bien y muchas personas no lo entienden bien, sobre todo las personas que anhelan hacer algo pero no saben qué. Y de pronto incurren en funciones para las cuales no están preparados, porque quieren hacer algo pero no saben qué. Entonces, se ha dado cuenta esas personas que de pronto dicen: vamos a dar una vuelta, y usted le dice: ¿dónde? No sé, vamos, donde el auto nos lleve. Entonces, una vuelta así, no sé si puede dejar buenos resultados, ¿no? Pero uno tiene que ser específico. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Hacia dónde quieres ir? Por ser, como decía, escuchaba el otro día se me vienen tantas ideas porque, para poder entrar a la palabra, porque usted me entienda bien todo, ¿no? Se me vienen tantas ideas. En lo disperso que unas personas son a veces, Dios muchas veces tiene que estar con los brazos así cruzados, porque dice: mira, mientras no te decidáis qué hacer, yo no voy a hacer nada contigo. Porque nosotros somos así, somos muy demasiado dispersos, no somos claros. Entonces, hacían el comentario acerca de cuando el hombre invitaba a salir a su esposa, ¿no? Y le decía: vamos a comer. Ok, le decía: ¿qué quieres comer? Pide tú. Entonces, ese pide tú, decía: no, pero dime qué quieres. No, pide tú. Entonces, ¿qué vas a comer tú? Pues cuando yo voy a comer con mi esposa, me dice: ¿y qué vas a comer tú? Y yo le digo: mi amor, pida usted para usted, yo pido para mí, le digo yo. No, pero dime qué vas a comer tú. Entonces yo le digo, entonces
Yo no sé si a todas las mujeres le pasa o a todos los hombres les pasa, pero a veces esas imprecisiones no nos dejan tomar decisiones. Y a veces nuestras imprecisiones en lo espiritual no lo dejan a Dios tomar tampoco la decisión de hacernos entrar en su propósito por lo mismo. ¿Se acuerdan que el pastor ayer, el pastor Manuel decía, la falta de compromiso, de estabilidad y perseverancia en aquellas cosas que son vitales en un cristiano, van haciendo acumulaciones en la vida nuestra y que tarde o temprano gatillan en nuestra contra. Y lo que él decía ayer, y lo que comenzó como un pequeño problema, al final se transformó en un gran problema. Y eso lo hemos comentado también en los matrimonios. Entonces, aquí el apóstol Pablo, en la carta de Hebreos, dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Entonces, aquí vamos a aprender dos cosas que son muy importantes y vamos a ir desglosando. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Nadie puede llegar y querer tomar algo si primero Dios no se lo ha concedido. Entonces, por eso dice, nadie toma para sí. Tú no puedes tomar algo que Dios no te ha dado, por muy hermoso que sea. Tenemos en la Biblia muchos ejemplos de hombres que quisieron reinar, pero Dios no los tenía como reyes, pero fueron reyes a la fuerza. Por ser, le pongo un ejemplo. Atalía, ¿cierto? Que era la madre de uno de los reyes. Atalía era hija de Jezabel, así que no podíamos esperar un muy buen fruto ahí. Entonces Atalía, hija de Jezabel, usurpó el trono usurpó el trono, no de sus hijos. Cuando vio que sus hijos murieron, a su hijo lo mataron, ella se adueñó del trono matando a sus nietos. Ya mató a todos sus nietos, a toda la ascendencia la mató y alcanzó a arrancar uno arrancó. Entonces, ¿qué quiero decir? Ahí tiene un ejemplo. Ella tomó algo para lo cual Dios no la había llamado. Entonces, hay personas que pueden llegar a tomar cosas que no le pertenecen, pero tarde o temprano esas cosas les van a dañar. ¿Por qué? Porque no están a su medida, a su diseño. Todos nosotros tenemos una medida, un diseño, un calce, una talla. Y entonces, como eso espiritualmente también tiene un significado, usted no puede ser llamado o no puede investirse de algo que Dios no le haya preparado. Por eso, la vestidura de Dios sobre nuestra vida es la que nos va a hacer brillantes. Y cuando hablo de brillantes, estoy hablando que con esa vestidura viene su gracia, su gloria, su asignación, su representación. Por lo tanto, en ese llamamiento somos no tan solamente brillantes, exitosos, sino que también nos sentimos plenos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo aquello para lo cual fuimos preparados. Entonces, el apóstol Pablo dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Entonces, ¿qué necesita usted entonces ser? Llamado. Entonces, ¿cuál tiene que ser siempre su oración? Señor, dame siempre claridad en lo que tú me has llamado a hacer. Y recuerde usted que lo que Dios le ha llamado a hacer a usted normalmente no calza con lo que usted quiere ser. Eso le tiene que quedar muy claro. ¿Por qué? Porque en usted Dios va a desarrollar cosas más excelentes que usted ni conoce de usted. Usted conoce parte de quién es usted. Pero Dios a usted le va a desarrollar en el ámbito de la creación de Él en usted. Por lo tanto, usted va a ser enriquecido con el llamamiento en función de cómo Dios lo ve a usted. Entonces, en ese sentir es que usted debe saber siempre dónde y cómo operar en Dios. Amén. Nos va quedando claro hasta aquí, ¿cierto? Entonces, Él dice entonces, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Entonces, Aarón fue llamado, pero muchos quisieron poner la mano en el llamamiento de lo que Dios le dio a Aarón. Y eso, amado, va a ser inevitable. En la vida va a ser inevitable cuando alguien sea llamado a una función. Va a ser inevitable que alguien pueda decir, yo también puedo hacer esa función.
Eso va a ser inevitable. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana siempre tiene aquello. La naturaleza humana siempre tiene ese ingrediente que para lograr cosas tiene que mostrarse. Porque nosotros en el mundo nosotros tenemos el mundo futbolístico tiene esa jerga. Muéstrate. Pero nosotros no tenemos que mostrarnos si Dios nos conoce. Usted no tiene que mostrarse. Usted tiene que ser obediente, disciplinado. No tiene que andar así como a la expectativa, así como preparado, como cuando uno falla usted estará ahí así. No puede estar así. Esa no es la forma, o la forma de Dios. Entonces, como lo fue Aarón, sino el que es llamado como lo fue Aarón. Y mire que el apóstol aquí primero pone el llamamiento de Aarón y después pone el llamamiento de Cristo cuando dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo y yo te he engendrado. Mire, aún Cristo no tomó nada que no le diera el Padre. Entonces, ya, no tan solamente tenemos el ejemplo de Aarón, ahora tenemos el ejemplo de Cristo. Cristo nos da el ejemplo. No vayas a un lugar donde Dios no quiere que tú estés. No hagas algo para lo cual Dios no te ha diseñado. No intentes estar donde Dios, ¿cierto?, no te ha provisto un lugar. Entonces, ¿qué podemos reflexionar con esto? No hay sobre la tierra, entonces, una honra más grande que la de ser ministro del Señor. Eso tiene que ser glorioso, ¿no? Como cuando a mi hija le preguntaban, ¿no? Y le decían, ¿qué hace tu pastor? ¿Qué hace tu papá? Mi papá es pastor. Sí, pero ¿qué hace? Entonces, mi papá es pastor. ¿Pero qué hace tu papá? Mi papá es pastor. Entonces ya como que estaba a punto de ponerse a llorar ya, porque no podía decir otra cosa, ¿no? Entonces, la honra del ministerio es muy amplia, entonces tú no tienes que sentirte... Hoy nosotros entendemos el valor del llamamiento. ¿Y por qué lo entendemos? Porque el mundo no puede entender un llamado de Dios que desconoce, porque el mundo desconoce la voz de Dios. Nosotros sí la conocemos. Porque hemos inquirido, hemos escudriñado. Entonces, sobre la tierra no hay una honra más grande que la de ser ministro. Esto quiere decir que toda persona llamada por Dios al santo ministerio recibe la insignia distintiva de la elección divina. ¿Se acuerda que el pastor ayer hablaba también acerca de las personas que te identificaban como tal a ti? Entonces Dios cuando a ti te llama te da una insignia distintiva, tú tienes el sello de Dios, porque Él te cogió. Entonces como tienes esa insignia distintiva, por lo que todo aquel que reconozca a Dios como la persona más importante del universo en su vida, considerará también la elección como lo más honroso. Entonces, si tú conoces al que te llamó, tú vas a considerar el llamamiento de Dios como lo más honroso en tu vida. No va a haber nada más excelente que aquello. Entonces, la distinción del elegido, entonces, de acuerdo a este texto, ¿cierto? Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, no que Dios usó a otra persona, sino que Dios te llamó directamente. La distinción del elegido radica en la importancia de quién lo elige. Así como la honra del individuo honrado la determina el grado de dignidad de la persona que lo elige o que lo llama, así tú tienes que valorar el llamamiento de Dios. Cuando a ti alguien te llama, eso es lo que tú evalúas. No es lo mismo ser honrado por un siervo que por un rey. Si el que nos honra es digno, así será lo que recibimos de él. Por eso no es lo mismo que de pronto un diputado te invite al Congreso, que de pronto te llegue una invitación del presidente. Si el diputado te invita, si un diputado te invita, hace una invitación y de pronto el presidente de la República te hace la invitación, eso es diferente, está diciendo que se va a quedar con la mesa puesta ahí, ¿no? Vamos a ir al presidente, claro, por rango, por dignidad, por llamamiento, por excelencia. Obviamente la altura de la asignación la consideramos desde ese punto de vista. Entonces,
el llamamiento es algo tan hermoso, es algo tan pleno. Y vamos a poner un ejemplo. Pongamos el ejemplo del oro, por poner un ejemplo, ¿no? El oro no se diferencia de otros metales, ¿no? No hay diferencia con respecto a otros metales, si no fuera por el aprecio que el hombre le ha dado al oro. El hombre, porque hay metales que pueden tener distintas particularidades. El oro como metal, por poner un ejemplo, es mejor conductor de la electricidad que el bronce. Dicen que es mucho mejor, el tema que es más caro. Entonces, nadie tendría conectores de oro en la casa, solamente lo tienen los árabes, ¿no? Eso es lo más probable que ellos lo tengan. Entonces el oro como metal es mejor conductor de la electricidad que el bronce, pero no se le aprecia por su utilidad, sino por su belleza y por su apariencia. Porque el oro es preciado por aquello, no por lo que es útil, sino que por su apariencia, por su belleza. Por eso nosotros nos mandamos a hacer argollas de oro. Entonces, hay metales que posiblemente sean más útiles que el oro, pero no contribuyen a la vanidad del ser humano. Por eso ponemos oro. Por eso todos hacen el esfuerzo de tener alguna cosita de oro en medio de tanto metal medio desvalorado. Le metemos algo de orito ahí para que le dé realce a lo demás, ¿cierto? Porque no todo lo que las mujeres tienen en las manos es oro. Parece oro, pero no todo es oro. Entonces, aplicando entonces estas comparaciones que son sencillas, pero poderosas, ¿no? Aplicando estas comparaciones al ministerio, puedo decirte que lo que hace distinguido a un ministro no son sus méritos personales, así como el oro no lo da su utilidad, así también a un ministro, ¿no? A un ministro, ¿cierto? No son sus méritos personales lo que lo distingue, sino el ser elegido por Dios para realizar una labor o un servicio a favor de su santo propósito. Entonces, la preferencia de Dios sobre la vida de un ministro es lo que le da la honra y la distinción a su existencia. La dignidad del ministerio está en lo que hacemos, pero sobre todas las cosas, ¿para quién lo hacemos? Porque si bien es cierto, usted puede tener una virtuosidad muy excelente, usted puede ser una persona muy plena, una persona muy acabada en utilidad, la distinción no está por ahí. Dios a usted lo elige por otras cosas. Usted puede tener mucha belleza, pero la elección que alguien hace de usted es lo que realza esa belleza. Por eso nosotros no podemos confiar en nuestras virtudes. Por eso Dios a nosotros no nos llama por lo virtuoso que podamos ser, ¿no? Por la utilidad. Es que yo puedo ayudar, es que no se trata de eso. Se trata de cómo la elección de Dios cae en tu vida. Y lógicamente ahí lo que Dios hace, ¿qué es lo que hace Dios? Desmantelar nuestro egocentrismo. Porque el ser humano tiende a ser egocentrista. Tenemos la tendencia. Y luchamos con esa tendencia. Sobre todo cuando la belleza de las virtuosidades están tan expresadas en nosotros, obviamente que la tendencia al egocentrismo es casi inevitable. Hay que luchar con esa tendencia. Por eso Dios no pone el énfasis en lo útil que tú puedes ser, sino en la dignidad de lo que Él quiere hacer contigo en la elección. Por eso la elección es lo glorioso. Amén. Así que usted tiene que tener claro entonces eso. Entonces, hay una reflexión que es inevitable. Y es que, de acuerdo a todo lo que he dicho, ¿cierto? Hay una reflexión que es inevitable. Para usted y para mí, esta reflexión es inevitable. Nadie puede estimar entonces el ministerio si primero no estima a Dios. Por eso cuando llega gente a la iglesia y entra y sale, esa persona no ha conocido a Dios, no estima a Dios porque no lo conoce. Es lo que sucede en las relaciones. De pronto hay personas que tienen relaciones con personas porque hay intereses creados, pero no hay un conocimiento tal, no hay la estima de conocer a la persona. Entonces, claro, la persona hoy va y viene y puede hacer relaciones aquí y allá, no estima, esa persona no tiene valor como tal. ¿Por qué? Porque no se invierte, no así Dios. Dios invirtió en nosotros antes que nosotros siquiera le conociéramos a Él. Entonces a eso se le llama riqueza. Entonces,
Si alguien no aprecia entonces el ministerio, el llamado que Dios tiene para ti, en cualquier área de la vida, si alguien no aprecia el ministerio, es porque nunca ha valorado a Dios. El que subestima el llamamiento es porque menosprecia o desconoce al que lo llama. Por eso nosotros, cuando Dios a nosotros nos llama, no podemos un día decirle sí y al otro día decirle no. O sea, eso determina tu conducta inmediatamente. O sea, eso condiciona quién eres tú, quién soy yo. No sé, eso evidencia la naturaleza que está en nosotros, eso, aquello que se desprende de la humanidad que nosotros tenemos. Entonces, de acuerdo a esta reflexión, la distinción del ministerio se encuentra en el prestigio de nuestro Dios. En el prestigio, por poner un ejemplo, una de las problemáticas nuestras es que cuando tenemos un llamamiento, nos arrogamos un prestigio que es de Dios. Si usted tiene un prestigio es porque Dios se lo comparte, pero no es suyo. Ese es el problema nuestro del seres humanos. Que ya tenemos una función importante y los miramos a todos por sobre el hombro. No. O sea, Dios te puede quitar el prestigio así con un chasquido de dedos. Más rápido que eso. Te puede hacer caer. Entonces, la distinción del ministerio entonces se encuentra en el prestigio de tu Dios y de mi Dios. Por ejemplo, la epístola a los Hebreos, capítulo 2, verso 3. Vamos ahí para tomar un ejemplo, otro más. Ya tomamos el ejemplo de Aarón. Recuerde que el apóstol decía en la primera cita, nadie toma para sí el ministerio sino aquel que es llamado por Dios. Nunca se olvide de eso. Usted no puede fabricarse un llamamiento. Dios ya tiene uno diseñado para usted. Amén. Eso es importante que usted lo valore. Dios tiene un llamamiento para mí. Por eso si usted conversa con alguien y de pronto alguien le pregunta, ¿tú qué haces? Bueno, Dios tiene un llamamiento para mí. ¿Y cuál es? Todavía no me lo descubre, pero sé que lo tiene. Tú siempre tienes que tener esa seguridad. Porque recuerda que la fe, ¿qué es lo que es la fe? La fe es la certeza, la sustancia. Porque certeza ahí, la palabra más correcta es sustancia. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no puedo ver todavía. Yo soy un hijo de Dios y la manifestación de ese hijo en algún momento, no tan solamente yo la voy a conocer, los que me conocen la verán. Entonces, la epístola a los Hebreos, capítulo 2, verso 3, destaca, vamos ahí por favor. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿De qué porte es la salvación? Grande. ¿Y por qué la salvación es grande? Buena pregunta. ¿Por qué la salvación es grande? Porque grande es el que la compró. El que pagó el precio es grande. Por eso la salvación es grande. Porque tú dimensionas lo que se te da respecto al que te dio aquello. Por eso el apóstol aquí, Pablo, a los hebreos le dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El que la otorgó es grande. Entonces la dimensión y el valor que tú le das, a lo que Dios te da, depende de la revelación de la revelación que tú tienes de Él. Por eso cuando Dios te da algo, si para ti es importante, es porque conoces a Dios. Si tú lo que recibiste de Él te parece o no te da la gana de cuidarlo o no cuidarlo, entonces no lo conoces. Solamente recibiste algo. Pero no conoces al que te lo dio. Porque Dios es misericordioso en ese aspecto también, ¿no? Entonces, la pregunta lógica aquí, que era por qué es grande. Lo primero es grande porque el costo imponderable que se pagó, incalculable que se pagó, por esa salvación fue grande. ¿Cuánto costó nuestra salvación? La vida. ¿Solamente la vida de Cristo? ¿Cuál fue el costo de la salvación? A ver, la vida de Cristo, pero ¿qué más aparte de la vida? Toda su humillación, todo su dolor, toda la traición, toda la soledad,
y agréguele todo lo demás. O sea, el costo de la salvación tuya y mía no fue tan solamente que al Señor le atravesaron, le azotaron. Sí, todo eso es verdad. Pero hay heridas que son mucho más profundas que un azote, que es la traición, el escarnio, la vergüenza, la injuria, el juicio injusto. Todo eso es un costo. Agrégale todo lo demás. Entonces, no es tan solamente que el Señor le pusieron una corona y como lo pintan por ahí, ¿no? Que le chorreó una gotita de sangre por aquí, así media tímida la gotita, no fue tan así. Porque en el fondo Jesucristo se vació por ti y por mí, se vació. Y cuando estamos hablando de que se vació, no le quedó gota de sangre en su cuerpo. Él fue despojado de toda la vida, porque la palabra de Dios dice que la vida, ¿dónde está? En la sangre, y la Biblia dice que Él dio su vida. Eso quiere decir que toda su sangre salió de su cuerpo. Glorioso, ¿eh? Ese es el costo. Entonces, la salvación es grande por eso, por lo que costó, por lo incalculable, lo imponderable de su valor. Entonces, por eso es grande. Eso es lo primero. Lo segundo, por el resultado. Porque no tan solamente el costo, sino que el resultado, ya que logró reconciliar al hombre con su Creador. Y tercero, por su motivación. ¿Cuál fue la motivación de la muerte del Señor? ¿Por qué murió Él? Pero hay una palabra clave. Murió por amor. Exacto. Él murió por amor. Él murió por amor a ti. No por lo que le interesaba de ti. ¿Te has dado cuenta que el ser humano normalmente hace cosas por interés? Dios no lo hizo por interés porque al final tú no puedes darle nada a Dios que Él ya no tenga. Amén. Tú no puedes darle nada, Él te puede dar el todo. Entonces, esa frase amor, esos tres parámetros que tú puedes hacer del costo de la muerte del Señor, tú puedes decir, Dios mío, o sea que yo no aparezco en ningún lugar ahí, no. Lo único que tú apareces es que Él te rescató y punto. Te rescató por amor, todo lo hizo por amor, Él hizo una elección de ti. Eso es glorioso, eso es poderoso. Entonces, por tal razón, entonces, podemos decir del ministerio que la honra ministerial excede el que Dios te llame a ser su hijo, ¿cierto? Excede a cualquier otra porque el que nos llamó supera en honor, en prestigio, en excelencia, en perfección a todo lo creado. El que te llamó supera en honra a toda persona que te quiera o pueda hacerte un llamamiento honroso. Por ser, si alguien a ti de pronto te saca del anonimato y de pronto te dice, mira, yo quiero, así como la Cenicienta, ¿no? Como la Cenicienta, ¿no? Que la sacaron de detrás de la cocina para que se sentara en un trono. Eso es una elección. A eso le llamamos elección. El tema de la Cenicienta, ¿cierto? De una mujer que es sacada de servidumbre, de pobreza, de miseria, es una buena ilustración. Porque lo único que esa mujer tenía era belleza. Pero todo lo demás era pobreza, miseria, abandono, orfandad, todo lo demás. Y de ahí salió, ¿cierto?, al trono. Entonces, no es muy diferente de nosotros. Estábamos sin padre, huérfanos, perdidos, vagabundos, miserables, malolientes y todo aquello. Póngale todo lo demás. Y aún así Dios hace una elección de nosotros y nos sienta en su trono. Entonces, yo hablo todo esto y quiero establecer bien este principio para que usted valore quién usted es. Para que usted no sea una persona en tránsito en cualquier lugar. Mire, hay personas que andan en tránsito toda la vida, nunca se establecen en ningún lugar. Transitan de aquí para allá. Nunca se establecen. No tienen rumbo fijo. Entonces, este es el tiempo donde tú tienes que establecer tus cimientos y tus bases en un lugar para poder edificar. El que no se establece en un lugar no puede construir, porque tú para construir, ¿qué tienes que hacer? Establecerte para echar cimiento y después comenzar a construir. Entonces, los que andan vagabundeando espiritualmente por ahí, no van a construir nunca ni van a llegar nunca a nada, por lo mismo. Fuerte eso.
pero es así. Es así. Entonces, por tal razón, podemos decir entonces del ministerio que la honra ministerial excede cualquier otra honra. Porque el que nos llamó supera en honor, en prestigio. Me gusta esa palabra, prestigio. ¿Se ha dado cuenta cuando uno habla de alguien? No, es una persona muy prestigiosa. No es como viste, es el carácter que la persona tiene. No, él es de mucho prestigio. Porque hay una diferencia entre una persona prestigiosa y una persona estudiosa. No, esa persona es muy estudiosa. Jaranero como cualquiera, pero estudioso. ¿No? Como dice el dicho, ladrón y borracho, pero buen muchacho. Entonces, de pronto, porque tratan de rescatar algo de la persona. No, sí, mira, es ladrón y borracho, pero buen muchacho. Pero cuando una persona es prestigiosa, es plena, no hay por dónde verle un detalle. ¿Por qué? Porque es prestigiosa. Porque es entera, es plena. Tú no ves una arruga tú no ves una arruga en su currículum. Es prestigioso. Desprende honorabilidad. Por eso me gusta mucho esa palabra prestigio. Porque el prestigio no es algo que alguien te da, es algo que se gana con el tiempo. El prestigio es como la honra, la autoridad, ¿no? A ti te pueden poner en una posición, pero que te honren en esa posición es otra cosa. A ti te pueden poner en una posición, pero que honren la autoridad que tienen, esa es otra cosa. Esto es como cuando de pronto a una persona la ponen de jefe en un lugar. Espérate que yo me voy a rendir. Espérate que yo le voy a hacer caso a ese jefe. ¿Por qué? Porque a una persona la pueden poner, pero que la honren, esa es otra cosa. Esa honra se la va a tener que ganar. Esa autoridad se la va a tener que ganar. Ahora Cristo a nosotros nos honró sin ni siquiera, hermano, tener ningún mérito. ¿Sí? Que esa es la grandeza del llamamiento de Dios. Por eso estoy exponiendo todo esto, porque usted tiene que valorar esto. Si la elección de Dios no tiene que ver con que, oye, así que usted de pronto dice, oye, me eligieron a mí. Claro, de pronto a ti te pueden elegir porque alguien puede tener preferencia por tu nombre, porque es tu amigo, pero que Dios te escoja sabiendo cómo tú eres y cómo yo soy, ese es que el prestigioso te haga a ti prestigioso con su prestigio. Eso es glorioso, hermano. O sea, sin tú haber derramado una gota de sangre y te hizo participante de todo lo que ganó, eso es glorioso. Eso es hermoso, amado. Por eso me detengo en estos detalles, para que tú valores esto, para que no lo trances por nada, para que no cualquier cosa en tu vida te saque de lo que es tu asignación, que cualquier cosa en tu vida tú tengas que ser irrelevante, indisciplinado. ¿Por qué? Porque cuando a ti alguien te pone en una posición prestigiosa, lo que tú tienes que hacer es prestigiar el lugar que se te dio, donde tú no tenías nada para calificar en ese lugar. Y yo recuerdo que cuando yo viví en Europa, mire, a usted le puede parecer vano lo que le voy a contar, pero para mí era importantísimo. Yo recuerdo en la empresa que yo trabajé, yo era lo que se llama, en alemán se dice Bauerarbeiter, que significa, en términos claros, el goma de todo, ¿no? Yo se lo dije en alemán para que no sonara tan bueno, ¿no? O sea, no sonara tan feo, pero al final lo que significa goma de toda la empresa. Dios mío, yo tenía que andar para allá, para acá, para allá, para acá, todos me mandaban. Entonces, pero mire, una persona que se llamaba Homero era un albañil italiano, que me acuerdo de él, Dios lo bendiga mucho a él, porque él me sacó de ahí, porque él me miró un día, me dice, Emanuel, él me decía Emanuel, no me decía Manuel a mí, Emanuel me decía, tú, era profético eso, Entonces me decía,
decía, Manuel, tú no puedes estar en esto. Me dice, tú no puedes andar trabajando de aquí para allá, mira, subir, bajar, vais para allá y todo. Y hay que darle los huesos así. Además que estábamos haciendo unos edificios de 5 pisos, entonces bajamos, subíamos, no estaban los ascensores, nada que ir y venir, ir, cargar y todo el tema, ¿no? Entonces, me dice, Emanuel, me dice, tú no puedes trabajar. Yo te voy a enseñar, enseñar a poner ladrillo. Yo te voy a hacer un excelente muratore, me decía él, que era un albañil, ¿no? Entonces, cuando él me comenzó a enseñar, hermano, ese hombre enseñando fue un maestro enseñando. En un mes, hermano, en un mes me dejó así, pero, como dicen los jóvenes, filete. Me dejó así, pero impecable. Entonces, un día yo estoy trabajando, porque él me dice, ya, mira, me mandaron a trabajar aquí, me dijo, mira, todos los cabros te van a pedir cosas, me dicen, todos los muchachos te van a pedir cosas. Haz el trabajo rápido, temprano, llévale a todo, déjalo taponeado de cosas para que no te pidan nada. Entonces yo lo hice muy temprano y me fui con él, estábamos como en el tercer, cuarto piso, no me acuerdo ya. La cosa me dice, ya me dice, haz ese muro tú y yo hago este otro. Entonces cuando terminemos, nos juntamos acá, listo, y ahí vamos a comparar al tiro cómo te está quedando. Ya, ese día nos pusimos a trabajar y estoy terminando el muro, hermano, así, estoy terminando el muro y sube el jefe de la obra. El jefe de la obra, que no tenía idea, porque se supone que yo estaba haciendo otro trabajo. Y los alemanes son, ellos no te hacen cariño, ¿no? Ellos te hablan muy fuerte. Entonces, ya yo me puse a trabajar, estaba trabajando y de pronto estaba con la escoba, porque después que uno hacía el muro, tenía con una escoba barrer los detalles de la mezcla, y el muro quedaba, pero bonito, hermano, y decía, era lindo quedaba. Además que el ladrillo era color amarillo, quedaba súper lindo. Entonces, estoy limpiando así, de pronto estoy limpiando rápido así, y de pronto, así de la puerta así, ¡pum!, aparece el jefe así, y me ve que estoy con la escoba así. Y yo me quedo paralizado, porque además que era medio intimidante el jefe. Yo lo quedo ahí, y seguí como limpiando así, y me queda mirando y me dice, me mira así y me dice, ese muro lo hiciste tú. Y yo miré al Homero, ¿no? Y el Homero le dice, sí, jefe, le dice, él lo hizo. Le dije, sí, lo hice yo. Me dijo, ¿y de cuánto que estás haciendo esto? Me dice, bueno, hace unos días atrás, le dije yo. Era como un mes, pues. Dice, en realidad hace como un mes, le dije. Entonces, me dijo, ya, me dice. Me quedo mirando así, quedo mirando al Homero, le dice, ya, Homero, hazte cargo de él y ustedes van a trabajar juntos y van a ser albañiles los dos y van a estar trabajando los dos aquí y ahí vemos quién ayuda a los demás. O sea, me sacaron en un minuto de algo que yo estaba haciendo meses. ¿Por qué? Porque el que me llamó era el jefe del lugar. Él tenía la honra máxima para sacarme del lugar sin yo tener mérito, aunque había trabajado para hacer mérito. Pero no me sacó por aquello, ¿no? Me honró, y me honró sin yo no haber tenido ningún historial, como lo tenían los otros. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque yo de ahí en más, nunca más trabajé como Power Arbeiter. Que en el fondo es ayudante de todos. Nunca más trabajé, y yo después, hermano, cuando alguien me decía, oye, Manuel, tráeme esto. No, yo ya no trabajo en eso. Porque yo valoré la distinción. Entonces, de ahí en más, todo lo que yo hacía, yo, hermano, me sentía tan honrado. Mire, yo era un hombre que ponía ladrillo allá. Porque cualquier persona me decía, oye, tú estuviste en Europa, ¿y en qué trabajabas? En la construcción. Pero yo fui tan honrado porque salí de un lugar así y a otro, pero salí con honra. Entonces, cuando Dios a ti te llama, haciendo alusión a lo que yo te estoy contando, yo valoré aquello, lo valoré tanto, hermano. Yo llegaba tempranito, me acuerdo que me compré mi martillo especial, mi plomada, así tenía un nivel grandísimo, porque yo tenía que poner los niveles y todo, y le ponía color y todo. Y le di,
Y a mi trabajo, me acuerdo cuando yo lo terminaba y lo limpiaba así. Mire, después el muro desaparecía porque le ponían nuestras cosas encima, pero cuando lo terminaba... ¿Por qué? Porque fue un prestigio que no me gané, sino que fue un prestigio que me concedió otra persona, que en este caso era Homero. Él me compartió de su prestigio y de ese mismo prestigio yo fui beneficiado con el jefe mayor en ese lugar. Entonces, te hago esta alusión. Cristo ganó un prestigio para ti del cual te hizo participante sin tú no tener ningún atributo, pero igual te hizo participante de todo. A eso quiero ir. Entonces, que tú valores esto, que valores el llamamiento de Dios, que valores la elección de Dios, que valores lo que Dios hace contigo, porque un llamamiento tiene un costo. Para Homero eran 30, 40 años trabajando y él un trabajo de 40 años me lo transmitió en un mes. Entonces, generosidad, todo lo que este hombre significó para mí, yo me acuerdo de él, ¿no? Me acuerdo mucho de Homero. Porque a algunos en la obra donde estábamos, algunos se burlaban de él, ¿no? Pero él fue muy generoso conmigo. Dios lo haya recompensado por lo que... No creo que ya a esta altura, ya en ese tiempo Homero tiene que haber tenido como 55, 60 años. Ya a esta altura, con 30 años después, si está vivo, si estuviera vivo, Dios lo bendiga, ¿no? Porque en el fondo me prestigió con algo que yo valoro. Y cada vez que yo puedo contar el testimonio, yo lo cuento. ¿Por qué? Porque yo en tierra ajena fui bendecido. Entonces, nosotros, a nosotros Jesucristo vino del cielo a rescatarnos aquí y a darnos un prestigio que ni merecíamos, pero que sí necesitábamos. Por eso usted en el llamamiento de Dios, usted tiene que aprender a valorar lo que Dios a usted le da. Usted tiene que cuidarlo con celo, con ese celo santo, que nadie ensucie la vestidura de su llamamiento, que nadie, no permita que nadie le dañe las vestiduras. ¿Se acuerdan cuando hablamos la semana pasada del armiño? Que el armiño prefería morir antes que ensuciar su vestidura. Así tiene que ser usted. Usted tiene que morir, hermano. Muera, expóngase a la muerte, pero nunca ensuciar su vestidura. La naturaleza a nosotros nos enseña verdades muy profundas, como la semana pasada aprendíamos. Entonces, la palabra del Señor, entonces, nos enseña el prestigio, la excelencia de nuestro Señor. Isaías capítulo 9, verso 6, nos habla de este prestigio, ¿no? Aquí está el prestigio de nuestro Señor. Isaías capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, se llamará su nombre admirable. Mire, el admirable nos compartió su admiración. ¿Por qué hoy a ti te admiran? ¿Por qué de pronto hay gente que te puede admirar? Porque el admirable está en ti. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Cómo tú puedes valorar esa admiración? Yo no es que no me sorprenda, pero me regocijo de la admiración que muchas veces provoca mi persona, producto de la gracia de Dios que está en mí. Tú lo mismo deberías sentir, que la gracia de Dios que fluye de ti, tú debes reflexionar y decir, Señor, esta admiración es tuya, porque eres tú en mí. No es nada mío, es tu admiración reflejada a través de mí. Soy tan solamente un vaso, una vasija, un portador de una gracia que es tuya, es tu admiración. Por eso a él se le llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todas esas virtudes tú las puedes expresar en la gracia de Dios. Ser un padre, ser un consejero, ser fuerte, ser un príncipe, ser un hombre lleno de paz. Todo eso tú lo puedes expresar porque Dios nos compartió todas esas virtudes de él, las tenemos. Porque el príncipe de paz, el admirable, está dentro de nosotros. Entonces de pronto cuando tú y yo tenemos esas salidas viscerales, tú pierdes todos estos atributos. Estos atributos se esconden y emergen los otros, los que te gobiernan. Por eso, amado, el llamamiento es tan excelente. El llamamiento es tan honorable. El llamamiento es tan, y voy a usar la palabra que es tan prestigioso,
Qué hermoso es tener prestigio. Y debes trabajar por él, para cuidarlo. Entonces, reflexionamos nuevamente en esto. Lo que nos hace honrosos, ¿cierto? Lo que nos da entonces la honorabilidad, honroso, es el que nos llama a este servicio. Por lo tanto, el oficio más honroso y digno al cual puede dedicarse un hombre es a servir a Dios en cualquier área que Dios le llame. Cualquier área que Dios te llame a cubrir en el cuerpo de Cristo es honrosa. Cualquiera. Cualquier función, cualquier área que ocupes es honrosa, porque es para Él. Y eso es lo honroso. Entonces, ahora, no podemos ignorar que el ministerio también, con todo esto honroso que yo te estoy diciendo, con todo el llamamiento, con todo lo glorioso que es, no podemos ignorar que el ministerio también sufre ciertas presiones de la institucionalidad de las iglesias de hoy. El ministerio, con todo lo honroso que es, la misma institucionalidad no del cuerpo de Cristo, sino la institución religiosa que absorbió la iglesia y la anuló en sus diseños más divinos. La iglesia muchas veces sufre, o sea, el ministerio sufre por causa de la institucionalidad que dañó a la iglesia del Señor. Y quiero explicar esto, ¿no? Porque esto sucede, ¿no? Ignorar esto y tratar de no hablar de esto sería no ser objetivo con algunas cosas que suceden, ¿no? Debemos recordar esto, que las iglesias, y usted tiene que tener muy claro esto, la institucionalidad de la iglesia ha dañado el ministerio. ¿Y por qué lo ha dañado? Porque se ha arrogado directrices y lugares que no le pertenecen como tal. La iglesia, debemos recordar que las iglesias no llaman pastores, ni ministros. El que llama es Dios. Pero la iglesia siempre dice, vamos a llamar a tal persona al pastorado. Usted no llama. Es más, ni reconoce, porque el que lo reconoce es Dios. Pero la iglesia se institucionalizó de tal manera que los ministros, muchos ministros, están rendidos ante lo que opinen otros y no lo que ha dicho Dios. Y yo esto a usted se lo puedo decir con mucha autoridad en cómo yo llegué al pastorado. O sea, yo se lo puedo a usted, yo le podría dar una cátedra de aquello, que no lo voy a hacer por guardar la honorabilidad de algunas personas. Pero yo sé lo que es sufrir por causa de la institucionalidad de la iglesia. Eso yo lo sé. Por eso me he dado cuenta en este tiempo que la iglesia como tal fue tan dañada por la institucionalidad. Entonces la iglesia dice, vamos a llamar a tal persona al pastorado. Falso, eso no es así. Dios llama, Dios reconoce, Dios elige, Dios embiste, Dios te llena de gracia. La iglesia lo único que hace es disfrutar del don que Dios le da a una iglesia cuando levanta un ministro. Porque lo que Dios hace es regalar un hombre que carga un don ministerial. Eso es. Pero cuando nosotros decimos es que vamos a probar, eso no está bien. Porque Dios es el que prueba. Él es el que prueba, pesa los corazones, los evalúa y todo lo demás. Nosotros los hombres de Dios lo que tenemos que hacer es estar alineados a la voz de Dios para escuchar su voz. Que normalmente, por nuestra propia humanidad, tenemos problemas para poder llamar a gente al ministerio. Claro que los tenemos. Lo tuvieron los profetas, hermano, no lo vamos a tener nosotros. Por eso hay que estar tan finos a su voz, hay que estar tan
llenos de la sintonía, de la frecuencia de Dios. El que llama es Dios como tal, y cualquier confirmación del llamado de un ministro entonces lo hace el Espíritu Santo de Dios, es el que confirma. Él es el que llama, con la colaboración de los ministros, del presbiterio, ¿no? Pero no le pide consejo a ellos, solamente los usa para que manifiesten la decisión divina. Nada más que eso. Entonces el ministerio es tan honroso, hermano, es tan glorioso el ministerio, que es imposible que nosotros podamos decir, mira, yo descubrí muchos dones en la iglesia. No, el Señor te los reveló para que tú los impartieras. Pues tú puedes tener discernimiento y todo aquello, pero es Dios obrando en ti. Por eso, hermano, esta línea es muy fina. Cada vez que Dios nos lleve más hacia su gloria, mientras más arriba Dios nos lleve, más abajo y más dobladas deben estar nuestras rodillas. Porque la altura, mire, si caer de un segundo piso duele, caer de un 10º piso duele más. Eso no es ninguna revelación, ¿no? Pero en cuanto a la altura, en cuanto a la grandeza de donde Dios te lleve, mientras más alto te lleve, si te caes de ahí, el golpe puede ser más fuerte. Entonces, la elección de Dios entonces, la elección de Dios sobre nosotros es de particular decisión de Él. Y la iglesia solamente es un instrumento para manifestarla. Pero nunca usar epítetos, frases de decir, nosotros hemos llamado, nosotros corroboramos, nosotros confirmamos. No, Dios te usa para tú manifestar una decisión divina en la cual tú no tienes participación, solamente es el canal para transmitirla, nada más. Así debe ser. Claro, y Dios nos usa a nosotros los ministros para hacer efectivo ese llamamiento, concretarlo en obediencia a la voz de Dios. Les voy a dar el siguiente tips en el antiguo pacto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Samuel tenía que escoger rey de uno de los hijos de Isaí? Cuando apareció Eliab, que era el más grande así, y dice Samuel que vio a Eliab y dijo, he aquí el rey de Israel. Y el Señor le pega ese no es. Ay, perdón, Señor. Claro, porque se dejó impresionar, ¿por qué? Por la altura. Parece que Dios tiene cosas con los pequeños, ¿eh? Porque Eliab era guerrero, era el primogénito, alto, macizo seguramente. Y pues comenzaron a pasar uno tras otro pasaron. ¿Cierto? Y Samuel dice, ¿y no te queda otro hijo? Y de pronto, sí, me queda uno por allá que está trabajando ahí con la oveja, está todo maloliente por ahí. Llámalo. Porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que ese llegue. Y dice que así llega. Voy a hacer una ilustración, ¿no? Llega así llega como Medel cuando. ¿Qué pasa? Así, ¿se acuerdan cuando? Entonces llega David ahí. ¿Qué sucede en la casa que está el profeta por acá? Entonces cuando él asoma la cabeza, el Señor le dice a Samuel, ese es. Y Samuel, wow. Ya habían pasado 7, grandotes, luchadores y todo. Entonces, así nos sorprende Dios con la elección. Esa es la forma de Dios elegir. El profeta, vidente, un hombre con revelación, con palabra, con todo lo que tú puedas. Porque acuérdese usted que a los profetas le llamaban vidente antes, ¿no? La Biblia dice que le llamaban vidente. Entonces uso esa frase porque el tema lo pueden escuchar en otro lugar, entonces para que quede claro eso. Al profeta se le llamaba vidente. Un hombre de Dios con una certeza y una claridad, con una fineza en el oído. Pero ese día parece que no andaba muy calibrado Samuel, ¿no? Entonces, claro, se dejó impresionar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, los ministros, hoy, cuando Dios nos dice algo y nos dice, voy a levantar un ministro en este lugar? Entonces uno dirá, ¿será este? No, no es ese. Esto tampoco. Entonces de pronto uno dice, ya Señor, dime quién es. ¿No?
Así es la elección de Dios. No tiene que ver con tus preferencias, tiene que ver con la decisión que Él tomó. Así es la elección, así es el llamamiento. Por lo tanto, cualquier ministro, cualquier pastor que es presidente de una corporación, como lo soy yo de esta y de nuestra congregación, yo no me puedo arrogar a escoger a quien quiero, sino a quien Dios llama. Yo solamente concreto el llamamiento que ya Dios destinó para alguien. Entonces, en esa función, yo solamente opero como un simple administrador, pero con el prestigio de representar a Dios. O sea, no digo que es simple, no. Es una función gloriosa y hermosa, pero a mí me compete solamente comunicar una decisión que ya está tomada por Dios. Porque usted no ve ahí a Samuel lidiando con Dios. Señor, a mí me parece que Eliab tiene más porte, ¿no? A mí me parece que Eliab es guerrero, 1,80 m, 1,90 m, no sé cuánto me diría, pero este otro es muy pequeñito, este está con la oveja, lo único que sabe manejar es un bastón, nada más que eso. Este otro maneja la lanza, la espada, está preparado, más musculoso, llámalo como usted quiera. Lo que pasa es que lo que los hijos de Isaí no sabían era la preparación que Dios había hecho de David en el campo, defendiendo las ovejas. Porque al final Dios le dice a David, yo te saqué de en medio de las ovejas para que pastorees a mi pueblo. Él era un pastor y después fue el pastor de Israel. Entonces, amado, cuando tú ves toda esta ilustración, entonces tú te puedes dar cuenta de lo honroso que es el llamamiento, de lo glorioso que es. Cuando Dios te saca de ahí, de un lugar, te saca de estar escuchando y después que tú aprendiste, fuiste disciplinado, leíste, porque hay muchas personas que quieren entrar en funciones, pero tú no puedes entrar en funciones mientras no estás equipándote y capacitándote para esto. Por eso David salió a la escena cuando él ya había hecho y había terminado. Él había terminado toda su preparación, ya la había terminado. Y cuando fue a enfrentar a Goliat, ahí entregó la tesis. Y la entregó y la defendió ahí misma, ¿no? Y la tesis se llamaba Goliat. Le cortó la cabeza, presentó toda la defensa de su tesis y se graduó ahí mismo como el rey de Israel. Porque ya la gente no lo vio, desde ahí en más, la gente ya no lo vio como un coigual. No lo vio como un coigual con Saúl. Y el mismo pueblo cantaba, ¿cierto? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Con una sola pelea le ganó el trono a Saúl. Entonces, amado, cuando usted hace una observación y un análisis de todo esto, usted ve que el prestigio de Dios a usted le puede caer en un momento que usted jamás espera. Pues usted tiene que estar en el lugar donde debe estar. Pues usted tiene que hacer los esfuerzos de estar donde tiene que estar. Y nunca abandonar la función que usted tiene. Cuando usted abandona el lugar que Dios le ha dado, expone todo lo que Dios le ha dado. Porque si Dios a usted le dio una asignación para estar, Dios esa función no se la va a dar a nadie. Le va a pedir la cuenta a usted porque no estuvo ahí. Amén. Y por último, dijimos entonces, vamos a leer Hechos capítulo 13, verso 1 al 3, confirmando todo esto, todo lo que hizo Samuel en la elección. No podemos ignorar entonces que el ministerio sufre ciertas presiones. Claro, sufre las presiones propias de un sistema que está modernizado, de un sistema que está manoseado, manipulado, de un sistema religioso donde hay preferencias, de un sistema religioso donde a muchos cargos eclesiásticos se llega por parentesco, pero no por llamado. Se llega por amistades y no por llamamiento divino. Mira lo que dice Hechos capítulo 13, verso 1, 2 y 3. Dice, había entonces
en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros. Profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo ahí? Ok. ¿Quién es el que aparta entonces? ¿Quién es el que llama? Dígalo. El Espíritu Santo de Dios. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto es lo mismo que hizo Moisés. Cuando Moisés conversa con Dios, le dice, toma a tu hermano y dedícalo al sacerdocio. Moisés no ordenó al sacerdocio a Aarón porque él hizo una elección de su hermano. Aunque él pudo haberlo hecho porque él era el libertador, él era el profeta. Pero él no lo hizo. El llamado fue de Dios, no fue un llamado basado en el nepotismo, ¿no? Las preferencias familiares. Fue un llamado de Dios. Por eso los llamados del Señor en la iglesia son hechos por Él y para Él. Entonces, esto hace una distinción. Tú y yo podemos ser seducidos a tener preferencias. Y cuando tenemos preferencias, hermano, los daños en el ministerio son el desprestigio que hay cuando tú levantas a una persona que Dios no ha avalado. El desprestigio que hay en el ministerio, hay que hacerse cargo de aquello. Por eso esto es muy delicado. Esto es muy delicado. Llamar a alguien es muy delicado. Así como es honroso, así como es prestigioso, así como es glorioso, tiene una tremenda connotación y responsabilidad. Y yo espero que estemos conscientes como iglesia de aquello. A los que ya están en funciones, que sean prolijos, dedicados, honestos, íntegros, prestigiosos, honrosos en todo lo que hacen para el Señor.